Está aquí con nosotros Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, bienvenido. Un placer tenerte aquí. Han logrado estar aquí de manera presencial, Daniel, y nos van a acompañar también, por supuesto, Carlos Sacchettoni, presidente de Federación Agraria. Él está allí en Mendoza. ¿Cómo va, Carlos? Bienvenido. También está Buen con día. nosotros. Bien. Un gusto Igualmente, Carlos, también estar aquí allí lo vemos. presente, aunque sea de manera virtual. Sí, de manera virtual, totalmente. Esta es la nueva modalidad, ¿no? La nueva normalidad. A mí me cuesta igual quedarme con esto de la nueva normalidad. Creo que en algún momento vamos a volver a nuestra vieja normalidad. Pero lo cierto es que, bueno, esta es la forma que tenemos de seguir comunicando, de seguir conversando con ustedes, conectándonos con ustedes, pero cuidándonos al mismo tiempo. Allí lo vemos a Carlos Giannisotto también, presidente de Coninagro, hombre mendocino, abuelo de 25, leí por ahí. ¿Cómo andás, Carlos? Bienvenido. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos firmes. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, y Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, de CRA. Jorge, ¿cómo andás? Bienvenido a vos también. ¿Qué tal día, Leonora? Gracias por la invitación, muy amable. Bien, muy bien. Allí, único hombre de Entre Ríos, digo, estamos rodeados de mendocinos, Jorge. Sí, estamos mendocinos. rodeados de mendocinos, todo mendocino. Estoy en inferioridad de condiciones, por lo que veo. Totalmente. Bueno, somos dos, te digo, somos dos. Yo soy porteña, así que ni te digo. Bueno, ahora de la provincia de Buenos Aires, en realidad. Bueno, a ver, tenemos muchos temas. Lo vamos a tratar bien. Claro, tal cual. Bueno, tenemos muchos temas para abordar en este día. Ya nos vamos a meter de lleno también en el tema exportaciones. Pero primero, esta nueva normalidad y cómo la pandemia, Daniel, quiero preguntarte a vos primero, ¿cómo fue que complicó? ¿Qué crees que complicó del sector agropecuario, más allá de ser un sector considerado esencial y que no paró nunca, ¿no? Sí, básicamente, y saludo a mis colegas, que fue toda la primera parte de nuestro trabajo de la Comisión de Enlace, digamos, casi con el inicio también del gobierno, que fue tratar de buscar la manera de poder seguir, digamos, trabajando, aprovechando las ventanas que nos da la naturaleza, en este caso la cosecha de economías regionales o de la cosecha gruesa, digamos, en la Argentina, y a partir de ahí trabajamos muy, digamos, aceitadamente para lograr protocolos, para lograr llevar tranquilidad de que podíamos seguir con los procesos normales sin generar más pandemia, más contagios, y a su vez, digamos, motorizar un sector que es muy importante para la Argentina. Y eso en base a protocolos, en base a cuidados, protección de la gente, de nuestros trabajadores, y bueno, y buscándole entonces esas posibilidades. Ahí, digamos, por supuesto, empiezan los problemas entre provincias, límites de provincias que son muy difíciles de trascender. Que todavía existen. Todavía existen, ¿no? Tenemos mucho problema. Municipios que se cerraron, de problemas con los transportes, pero dentro de todo, digamos, debemos decir que el sector ha podido seguir trabajando, no solo para alimentar, digamos, a la Argentina, sino también para exportar y alimentar de dólares a la Argentina, que es bien importante para la economía. Y eso fue un trabajo grande que hicimos entre todos, ¿no? Tal cual. Ahora, quiero sumar en esto, ahí lo veo a Carlos Sacchettoni, preguntarte, Carlos, bueno, ¿cómo han sobrellevado esto los pequeños productores? Bueno, ha sido bastante difícil porque esto antes de la pandemia ya venía nuestro sector de pequeño y mediano bastante complicado. Y cuando llega la pandemia, como decía Daniel, el trabajo ralentizado, producto de los controles lógicos que tiene que haber, que tienen que existir, fue con algunos impedimentos municipales, provinciales, que aún persisten, que han hecho que tanto la distribución y aprovisionamiento interior o externo tenga ciertas dificultades, pero bueno, nuestro sector pequeño, la falta de financiamiento, con la falta de un programa, digamos, cuando estábamos por empezar a desarrollar los 14 puntos, las posibilidades que tenía el sector productivo, con alguna discusión, recordemos que terminamos con un cese de comercialización y ahí terminó la actividad, no pudimos desarrollar el programa que queríamos para reactivar a un sector, es el que le va a dar las posibilidades al sector industrial y el exportador de generar las divisas que necesita el país.
¿Qué pasa? Te aprovecho, Carlos, antes de seguir con Carlos Iannisotto y con Jorge Chemes, también que me interesa escucharlos a ellos, para preguntarte por el tema retenciones, ¿no? Y las famosas compensaciones que todavía no llegaron. Bueno, la verdad que es una gran materia pendiente para nosotros, pequeños y medianos productores. Federación Agraria siempre lo ha solicitado. En esta teníamos una propuesta entre las 4 entidades que creíamos que era superadora, que era un mínimo no imponible, que era progresivo, que atendía las necesidades de las distintas escalas de productores. Lamentablemente no logramos insertarlo en el momento. Por algunos desacuerdos que hubo, y lo que se propuso, lamentablemente, quedó ahí en el anuncio, sin ningún tipo de aplicación, y es lo que estamos esperando, no solo esperando, sino que para las próximas campañas poder ir hacia el escalonamiento progresivo de los impuestos para poder darle la posibilidad, la potencialidad al entramado rural de la Argentina, porque esto, si no, lo viabilizamos hacia una concentración muy fuerte y una desaparición no menos importante del pequeño productor. Claro. Carlos, y ahora Carlos Iannisotto, le hablo porque aparte tenemos 2 Carlos también acá, además de varios mendocinos. Siguiendo la línea de estas las retenciones, el ministro de Producción, Matías Culfas, dijo, y voy a leer textual lo que dijo, una baja en las retenciones y una reducción en los aportes patronales podrían ser parte del paquete de medidas para reactivar la economía. ¿Crees que esto podría pasar en este momento en la Argentina? Nos parece que sería ideal. Es más, lo consideramos como necesario, pues en el marco pandémico en el que estamos, en el acuerdo con el marco internacional como contexto, y en una situación interna donde ni el Estado recibe ni el sector privado puede pagar con normalidad, en la mayoría de los casos, el sector fiscal, me parece que obrar con inteligencia es replantear y revisar el tema impositivo, y en ese sentido coincido totalmente con el señor ministro, que es una gran oportunidad para tener una mirada diferente. Leonora, o tenemos una mirada fiscalista en donde no se puede pagar por más que se quiera por la situación narrada, o tenemos una mirada estadista en donde cambien los paradigmas, nos animemos a apoyar la producción con una revisión tributaria y con una revisión financiera, y de esa manera apostemos a la producción para que haya trabajo y empleo. Ahora, antes de volver aquí al piso con Daniel Pellegrina, quiero escucharte a vos, Jorge, con respecto a esto que hablaba recién Carlos y la posibilidad de una reducción en algún momento de las retenciones, y al mismo tiempo preguntarte por esta enorme necesidad de hacer crecer las exportaciones que tiene el país y obviamente el sector, ¿no? Sin duda, yo creo que incrementar las exportaciones significa incrementar los ingresos o los dólares que necesita el país. Bienvenido sea, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que esto sería o es un buen proyecto. Lo que sí creo que es fundamentalísimo es que las cadenas productivas y que lleguen a exportar deben mantener un equilibrio en todos sus eslabones para que de alguna manera los beneficios de este incremento de exportación puedan ser, digamos, beneficiados todos los eslabones de la cadena. Lamentablemente a veces en la Argentina, en la historia de la Argentina, no hemos podido ver esto, porque de alguna forma cuando se han incrementado las retenciones, han aparecido eslabones en las cadenas que han aprovechado estos beneficios, y lamentablemente, como el sector agropecuario siempre es el último eslabón en toda esta cadena, a veces los ajustes le llegan a él y no tiene a quién transferirlos. Por eso digo, el incremento de exportaciones sería extraordinario, es un hermoso proyecto, pero hay que hacerlo muy equilibradamente, muy aceitadamente, y que todo funcione de manera tal
que marche armoniosamente, como le llamo yo, ¿no? Daniel, te sumo, siguiendo la línea de lo que decía recién Jorge, ¿no? ¿Qué falta para acompañar ese crecimiento de exportaciones en la Argentina? Generar un entorno de competitividad sistémica de toda la economía que empieza por, digamos, señales muy claras desde la política y desde la economía, ¿no? Si aparecen señales como Vicentín, realmente eso retrae enormemente, digamos, las perspectivas, digamos, de normalidad de un país. Si empezamos a discutir, digamos, una reforma judicial en momentos donde, digamos, hay otras preocupaciones, digamos, también, ¿no? Entonces, desde ese entorno, por supuesto, en lo que tiene que ver con la parte de la macroeconomía, ¿no? Es decir, claro, si no tenemos moneda, si tenemos un gasto público siempre exacerbado que generan recurrente e históricamente déficits, déficits en las cuentas públicas, si tenemos, digamos, impuestos regresivos, hablaban mis colegas del tema de los derechos de exportación. No hay ningún país en el mundo que cobre por exportar. Y acá, digamos, ya escuché a Elizondo, todos mis colegas han dicho, lo que necesitamos es exportar. Entonces, no se entiende, digamos, que te retraigan, en el caso de la soja, 33% como primer impuesto y después sigue el resto para poder exportar, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo. Y ahí, en ese sentido, lo de Culfas me parece que es una generalidad, digamos, una expresión de deseo. Yo creo que, digamos, eso sería una buena señal si eso avanzara, especialmente para muchas economías que están muy dañadas y para que, digamos, el costo fiscal que tiene una medida de esta naturaleza sería bajo. Economías regionales, lechería, exportación de carnes, digamos, con un impacto fiscal muy bajo, podrían, digamos, tener una recuperación muy rápida de esos dineros el Estado. Un Estado que, digamos, está en bancarrota y que está, digamos, gastando enormes cantidades de dinero que hay que ver de dónde sale, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que trabajar. Entonces, lo que necesita es un entorno de normalidad que genere competitividad sistémica. Y a partir de ahí, digamos, por supuesto, una política exterior acorde. El mundo da oportunidades, como ya se vio, va a seguir, digamos, el negocio de los alimentos demandando de la Argentina. Ahí todo lo que nos explicó Elizondo es fantástico. Y Argentina y Brasil somos los dos primeros países del mundo que somos exportadores netos de alimentos, ¿no? Argentina es el segundo exportador neto de alimentos del mundo. Entonces ahí tenemos una oportunidad enorme. Pero para eso, digamos, hay que estar, digamos, en negociaciones internacionales. Va a haber esta normalidad, como se dice, digamos, afectada hoy. Va a traer problemas comerciales que hay que estar muy, digamos, a tono, porque lo que dijo recién Elizondo respecto a barreras no arancilarias que nos van a hacer dificultosas las exportaciones, bueno, hay que estar muy atentos, así que necesitamos una política exterior acorde a eso. Y después, no mucho más, digamos, hay que sacarle el freno de mano, digamos, al sector productor, que es el que va a generar la oportunidad después al resto de los sectores para poder exportar. Normalidad. Bien, ahora, recién lo decía también José del Río, aquí planteamos una Agenda 2021. ¿Cuáles son los temas? Les voy a pedir brevemente a cada uno que me digan cuáles son los temas que ustedes creen que son más urgentes para plantear y dejar plasmados en la Agenda 2021. Comenzamos por vos, Carlos Achetoni. Bueno, creo que el financiamiento para poder dar la reactivación que está necesitando el sector, creo que es fundamental. Las reglas claras, descomprimir la parte impositiva, y hay algo que es esencial. No se puede continuar con una ley de emergencias que es emblemática y a la misma vez obsoleta, porque no tiene fondos. No se puede continuar pretendiendo que al productor le sacamos la cuenta de cuánto tiene que aportar cuando cosecha, no le sacamos la cuenta de cuánto pierde cuando algún accidente climático erra la cosecha y no hay un seguro que lo esté acompañando a darle garantías y seguridad, porque si no, no podemos pensar en crecer si no hay garantías de inversión. Bien, muchísimas gracias, Carlos Achetoni. Ahora, la misma pregunta para vos, Carlos Gianisotto. A ver, ¿cuál crees que es el tema más urgente y más importante para dejar plasmado para la Agenda 2021? Mira, hay un tema coyuntural esencial, Eleonora, que es que está vinculado a dictar las leyes que nos van a dar la posibilidad de alcanzar mayor productividad para alcanzar los niveles de exportación que se ha dado, que es la ley de suelos, la ley vinculado a la desgravación de los fertilizantes, la ley de seguro agrícola, que nos van a permitir al sector productivo tener una mayor decisión a la inversión que hacemos todos los días. Y del punto de vista más estratégico, hay que federalizar
la economía del país. Hay que tener una mirada más estratégica, viendo las necesidades de cada economía regional, porque a los datos dados muy precisos por Marcelo Elizondo, si nosotros potenciamos a las economías regionales, podemos tener 28.000 millones de dólares adicionales de exportación, y esto significa más trabajo, porque recordemos que las economías regionales tienen una contextura de orden intensivo, no extensivo. Por lo tanto, necesitamos una estabilización fiscal, necesitamos reglas claras vinculadas al financiamiento y mirar los ciclos productivos de cada producción para que haya políticas orientadas justamente a tener una mayor productividad y buscar el empleo, que hoy es la necesidad mayor del país. Te doy un solo dato que me parece muy importante, lo declarado por ayer por el ministro Arroyo. Hay 4.000 barrios, más de 4 millones de ciudadanos argentinos hacinados. Bueno, se necesita una política rural para que justamente se termine con esta horrorosidad que hay en la Argentina. En ese sentido, la ruralidad entonces necesita políticas activas vinculadas a lo fiscal y a lo financiero, para que no solamente traer divisas, sino también para que haya como una especie de nueva colonización y un aprovechamiento de todo el potencial productivo y humano que tiene la ruralidad argentina. Quedó claro, muchísimas gracias, Carlos. Y ahora la visión desde Confederaciones Rurales Argentinas de Jorge Chemes. Bueno, básicamente yo diría que necesita el sector es políticas de Estado claras, que sean previsibles, que marquen claramente el rumbo para que haya confianza y seguridad para poder invertir. Por supuesto, con más detalle dentro de estas políticas que estamos pidiendo, como decía Carlos Achetoni, necesitamos financiamiento, que es fundamental. Un tema que no deja de ser importante es todo el tema de infraestructura. Yo creo que si se quiere producir más, necesitamos generar una infraestructura lógica, con buenos caminos, con vías ferroviarias, con todo eso que se necesitan los costos de producción, y que la eficiencia que se le pide al productor de tranqueros no se pierda cuando la producción traspase estas tranqueras y empiece a circular hacia los puertos o hacia las industrias. Esto es fundamentalísimo. Por otro lado, también diría de que hay que generar un marco de seguridad en los posicionamientos, en las decisiones del Estado, y no dar marchas y contramarchas que son los que generan incertidumbre, y que obviamente es lo primero que espanta o corre a las inversiones, que es lo que necesitamos. Necesitamos gente que se sienta segura, y fundamentalmente todo el resto de lo que se necesita está en un documento de 14 puntos que con mis colegas de las 4 entidades elaboramos, y que yo me animaría a decir que es un poco el manual que se necesita para que el campo argentino definitivamente despegue y tenga un funcionamiento normal, como se debe aportar lo que el país necesita. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, y por último, Daniel, ¿cuáles serían los puntos que tendrían que estar en la Agenda 2021? Por supuesto, de compartir todo lo que ya se dijo, pero tenemos uno que es urgente y me parece que tendría que ser de agenda, que es el doble tipo de cambio o el triple tipo de cambio. Verdaderamente no podemos tener, digamos, un arbitraje de toda la economía hacia un tipo de cambio que va tendiendo hacia el dólar contado con líquido, el dólar de bolsa, y tener nosotros un dólar oficial, y todavía eso retraerle a un tipo de cambio que está en los 44 pesos, digamos, que es el que recibimos nosotros por nuestra soja. Eso produce un descalce en la economía del campo realmente fenomenal, y por supuesto el tema de las condiciones de financiación que recién se dijeron, y eso lo que necesitamos es expandir el sector crediticio. Argentina tiene un sistema crediticio muy chiquito y en general puesto al servicio, digamos, de más de los pases, que tienen que ver con pagos y con todo esto, no un servicio financiero puesto para la producción. Necesitamos un servicio financiero, un sector financiero que esté
esté a la orden de la financiación de las inversiones y de la producción de Argentina. Y eso hay que hacerlo crecer con condiciones claras. Clarísimo, muchísimas gracias, Daniel. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a los tres también por acompañarnos. Hasta aquí la visión de la mesa de enlace.